Hola Ley, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Josh? Aquí súper contenta. Vamos a hablar de Del TLP. ¿Cómo se desabrevia TLP? TLP, significa trastorno límite de la personalidad. Ah, ya, ok. Es difícil de pronunciarlo. Yo ratos voy a decir TLP, pues vas a decir trastorno límite de De la la personalidad. personalidad, pero más allá de un complejo nombre, es todo lo que en sí hay detrás de este. ¿Qué es? Sí, el TLP Ujú, es llevar, lo dice en su nombre, ¿no? ujú. Trastorno límite de la personalidad. Entonces es un trastorno. Limítrofe. Otto Ok. Kember nos habla del limítrofe, que significa llevar todas tus emociones al límite. Es decir, un día, en palabras simples, un día te puedo amar muchísimo y al otro, o incluso minutos después, te puedo odiar. Ay, ay, ok, ok, ok. Entonces, llevar todas tus emociones al límite. Pucha, mucho que hablar, pero bueno, arranquemos con nuestro clásico de salud. Esto es reflexiones a sorbos. Una de las preguntas que quiero hacerte es que hablas de cambios de humor repentinos. ¿Qué diferencia hay entre el trastorno límite de personalidad y la bipolaridad? Porque ahorita, con lo que dices, pareciera que estamos hablando de lo mismo. Tienes la completa razón. Eh, en realidad, cuando no tienes el conocimiento, si se podría decir, de los diferentes trastornos que existen, puedes llegar a confundirlos. Lo importante es hacer una psicoeducación aquí, ¿no? Saber qué significa el trastorno como tal y también tomar en cuenta que para que una persona sea diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, sí o sí debe cumplir con 9 síntomas. En cambio, igual con el tema de la bipolaridad, tiene otras características. Y para que una persona sea diagnosticada, sí o sí tiene que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, para que le hagan las evaluaciones correspondientes y ahí Claro. sí salga, ¿no? Si tiene el trastorno o no tiene el trastorno para poder diferenciarlo. Ahora, aquí en palabras simples, una manera medio que básica de diferenciar son estos 9 síntomas. O sea, tenemos estos tres, no digo requisitos, pero características por las cuales una persona puede ser diagnosticada o no con trastorno límite de personalidad. Pero, ¿qué pasa si faltan Sí, cumplir algunos? justo eso quería ¿Hay llegar. algún Hay un otro? parámetro. De estas nueve Ya, características, sí o sí la persona tiene que cumplir con 5 características. ya, ok. Tal vez no las 9, pero sí 5 mínimo para ser diagnosticado. Ahora, en términos mucho más sencillos para que la gente que nos esté escuchando comprenda con facilidad, ¿nos puedes dar un ejemplo o describir comportamientos sencillos de estas 9 características? Tal vez no las 9, pero más o menos patrones que vos hayas visto en personas que sí tenían TLP. Bueno, ¿Cómo se comportaban, digamos? em, es que las personas que pueden estar escuchando este podcast en algún punto pueden decir, incluso como psicólogos pasamos por esa etapa cuando estamos conociendo el manual de trastornos, que es el DSM-5 o el CIE-10. Tú ves el manual y dices, oh, tengo esto, Claro. cuando en realidad eh, hablamos de individualizar cada trastorno y ver si tú cumples con estas características, ¿no? Y aparte los test y demás. Pero las personas que están viendo ahorita pueden llegar a decir, o mi novio o mi familiar tiene, Ujú. pónganse a pensar principalmente que debe cumplir 5 de las características. ¿Cuáles son las más comunes, digamos? Las más comunes es llevar al límite. Por ejemplo, puedes en un ámbito de pareja. Ya, Esta pareja por X motivo no te contesta el teléfono ya, y tú ya estás pensando, antes de eso lo amabas intensamente. ya. No te contestó el teléfono y tú me está engañando y Uy. seguro, no sé, o sea, y simplemente es porque estaba en otra actividad, no pudo agarrar el celular por diferentes motivos, pero ya lo llevas al límite y dices, no, lo detesto, lo odio, lo voy a terminar Ujú. y lo haces. O Ya. sea, ni siquiera solo lo piensas, sino lo ejecutas. Entonces, llevar al límite tus sentimientos, en este caso de Ya. la pareja, yo creo que es una forma bastante fácil de entender de esa manera. Claro, pero, perdón, pero eso también, bueno,
muchas veces debe pensar que eso es toxicidad al final de cuentas y está con trastorno límite de personalidad, imagino. Claro, pero ahí tú te das cuenta si esta persona, aparte de que un día te ama muchísimo, en el mismo día los minutos te odia con mucha intensidad. Aparte de eso, si tiene rasgos de ira, rasgos paranoides, ir revisando estos 9 síntomas para... El tema paranoide me llama mucho la atención porque creo que es una de las características que puede alejarse del narcisista promedio tóxico, entre comillas, de una pareja, sea hombre o mujer, pero bueno. Y dime una cosa, esto del trastorno límite de personalidad es algo que se hereda, algo que en determinado momento de la vida aparece. ¿Cómo surge este tema? Bueno, normalmente el trastorno límite de la personalidad suele aparecer cuando sufriste alguna situación fuerte en la vida. Sobre todo cuando eras niño, una violación, abuso, hay distintos detonantes que hacen que tú tiendas a desarrollar este Ajá. trastorno. No es exacto, o sea, no naces, pero Ya. sí hay detonantes a lo largo de tu vida que te pueden hacer propenso a tener el trastorno. Ok. Ahora, ¿esto aparece en la juventud o hay personas adultas que a los 40 años le ha aparecido, por ejemplo? Normalmente se diagnostica a partir de los 18 años. No es recomendable diagnosticarlo antes de eso y sometiéndole a diferentes pruebas, test a la persona para que pueda demostrarse si es que tiene o no tiene el trastorno. Ok, ok. Ahora, perdón, estoy súper preguntando esta vez. Yo no te estoy haciendo Sí, sí, preguntas. sí, pero ¿cuáles son los riesgos? O sea, todo trastorno conlleva riesgos, por supuesto. ¿Y cuáles son? O sea, ¿cómo darme cuenta que la persona, tal vez mi pareja, tal vez mi hermano, tal vez mi papá, tiene esto? ¿Y cuáles son los riesgos de estar cerca de una persona así? A ver, me gustaría que tú me respondas esta pregunta. ¿Cuáles crees que llegarían a ser los riesgos? Por ejemplo, si te tocara una pareja con el trastorno. O sea, a mí lo que más me preocuparía después de lo que me dices es la impredecibilidad de sus actos, digamos, ¿no? O sea, el ejemplo que das de no me contesta seguramente está ahí, determina. Y seguramente que es el típico caso de que ya terminemos, no, por favor, no me dejes, ¿me entiendes? Un montón de ejemplos, me estoy enfocando más en una pareja hipotéticamente tóxica, que en realidad tiene TLP, pero me imagino que tener un papá así o tener un hermano así debe ser súper complicado por la convivencia, ¿sí? Y, y debe ser ahorita para muchas personas que están escuchando la conclusión de, oye, ¿no tendrá mi papá esto? ¿Por qué es así, digamos? Claro, pero ¿cómo crees que te afecte esto a ti exteriormente y lidiar con una persona que tiene trastorno límite de la personalidad? No, te genera inestabilidad emocional, indudablemente. O sea, tengo amigos que por supuesto no voy a ni dar pistas, pero en un contexto similar no quieren volver nunca a su casa, ¿me entiendes? Tratan de evitar constantemente volver a su casa, es como que, ¿qué haces? Barriendo, te acompaño a barrer, ¿me entiendes? Y después, ¿qué hacer? Nada, voy a ir a hacer, te acompaño, pero no quieren volver a su casa, no quieren volver a su casa, ¿me entiendes? Claro. Entonces, me imagino que te aleja, si no, realmente si esta persona no se empieza a tratar en ese sentido, te aleja de esas personas que quieres porque ese comportamiento impredecible te asusta, te lastima, te. Impredecible y aparte límite, porque llevan al límite todas las emociones que pueden llegar a sentir. Y sí, como familiar es bastante duro lidiar con esto, o como incluso como pareja, como amigo. Habría que revisar si cumplen mínimo 5 de de las 9 características que habíamos visto que tiene que tener una persona con trastorno límite de la personalidad. Pero más allá de eso, yo creo que tú individualmente como persona exterior, em, también, sobre todo si es familiar, Mm, necesitas terapia. Necesitas claro. terapia para poder gestionar.
el tema de tus emociones y todo esto, toda esta carga emocional que puedes llegar a sentir a lo largo de el hacer contención de un familiar. Justo hablábamos de incluso la agresividad con la que pueden llegar a reaccionar. Ajá. Y ahí, ¿cómo? O sea, ¿cómo reaccionas tú Claro. ante eso, no? Sabiendo que tiene trastorno. Y Claro, no no es, puedes ponerte a pegarlo, digamos, no, ¿no? porque no es personal, si se podría Claro. decir, Uf, es algo por lo que está pasando esta persona, está atravesando, le duele tanto y es incontrolable. Entonces, he ahí tu forma, las herramientas, el cómo reaccionar ante esto, lo que va a hacer que de alguna manera las cosas se puedan sobrellevar mejor. claro. Ok, entonces vos hablas de que esto se puede tratar. Eso es la clave, entender que esto se puede tratar. ¿Y cómo se trata? Se puede, no, sé que no es el caso, pero para que la gente comprenda, esto no se puede sanar, pero sí se puede tratar para que una persona pueda llevar mucho mejor este trastorno. Sí, de hecho, las personas que tienen el trastorno límite de la personalidad pueden llegar a ser funcionales. ¿De qué manera? Yendo a terapia inicialmente, efectivamente hay casos en los que sí se necesita medicación, pero junto a terapia. O sea, medicación no significa que descartas completamente la terapia, sino de que va de la mano. Y también puede ser netamente terapia para poder gestionar mejor estas emociones límites que puedes llegar a sentir. Ajá. Y hay las técnicas, por ejemplo, mindfulness. Nosotros tenemos un área que es el de cognitivo-conductual, Ya. donde tú cambias, ¿no? La conducta del individuo mediante diferentes herramientas. Y bueno, hay bastantes formas de poder tratar a una persona que sufre del trastorno en terapia. Ok, entonces se puede tener una vida mucho más llevadera, puede mejorar las cosas, eh, se puede tratar, es lo más importante, y no encerrarse. Y no hablar de cura tampoco. Sí, por eso yo sé que son temas delicados, pero generalmente las personas piensan que los trastornos se sanan, ¿me entiendes? Sí, Entonces es hasta ofensivo, sí, para las personas que tienen trastornos, es que no es una enfermedad, es es un que yo, trastorno. claro, no voy con el tema cura, Ajá. sino transformación. La Ya. persona evoluciona, se transforma y aprende a ser funcional de otra manera. O sea, funcional me refiero a trabajar con normalidad, ir a estudiar, tener pareja, convivir con otras personas. Ahora, una pregunta súper importante. Si bien tú decías que el DLP que puede detonar a raíz que algo nos pasa en la infancia, hay niños con DLP. Posiblemente, pero sería de esperar a su mayoría de edad para poder diagnosticar Del o desarrollo. de ver el desarrollo, claro, porque también puede ser que estén atravesando una etapa de TDAH, Ah, ya. el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Uy. Entonces, hay que ver, ¿no? No específicamente ese trastorno, que es uno de los más comunes, de los más conocidos. Por eso la labor creo fundamental de los psicólogos para ayudar a identificar, por supuesto. Sí, sí, la verdad es que es algo bien importante el poder recurrir a un profesional en cuanto tengas dudas de características que tu niño esté empezando a presentar. Ujú, ujú. Entonces, he ahí donde tú tienes que buscar un profesional que pueda hablar de esto. Ok, ok. Mm, ¿Nos podrías decir cuáles son las características o los síntomas de una persona con trastorno de personalidad límite? Sí, en realidad esta persona tiene que cumplir 9 características. De hecho, me gustaría leerlas Ok. porque es importante ver tal cual son. Ajá. A ver, em, en el número 1 están esfuerzos desesperados por evitar el abandono real o imaginario. Ya, ¿qué significa eso? Cómo se traduce en un comportamiento eso? Em, por ejemplo, tú, en cuestión parejas, tú sientes que esta persona te está abandonando y en realidad está yendo a estudiar a la universidad, Ahí, digamos, algo así. perfecto. Y aquí puede ser un abandono real, una madre que te deja o un imaginario, ¿no? Lo que te acabo de Ok. plantear. Eh,
El patrón de relaciones interpersonales inestables, Ya, un ejemplo. tensas. Mm, Puede ser con tu familia, tus amigos, un momento como hablábamos, ¿no? Puedes amarle intensamente o odiarle intensamente. Ya. Inestable, completamente inestable. Cambiante totalmente. Cambiante totalmente. Ya. 3. Alteración de la identidad. En este caso, te crees que eres otra persona. En el sentido de, no sé si, creo que está bastante claro, ¿no? Alteración de la identidad. Ya no sabes quién realmente eres. En algún punto sientes que estás siendo mala persona, por ejemplo. Wow, qué duro. Sí. 4. Impulsividad en al menos dos áreas. Potencialmente puede ser factor dinero o también en la sexualidad o en otras áreas, pero es un ejemplo, ¿no? Al menos en dos áreas tiene que haber impulsividad. Ya. 5. Comportamientos, gestos o amenazas suicidas recurrentes. Todo el tiempo estás con esto, me voy a suicidar, me voy a matar, pero es recurrente. Inestabilidad emocional marcada. Esta inestabilidad que volvemos a ver, pero emocional, ¿no? Que llevas al límite todas tus emociones, Ya. así sean buenas o malas. 7. Sensación crónica de vacío. Esta sensación de vacío que veíamos en anteriores podcasts de lo que hablábamos, que sientes el vacío existencial, ¿no? Ya. Que te hace falta algo siempre y tienes que llenarla, así sea con fiestas, con amigos, con circunstancias, ocupar tu tiempo. Hay muchas formas de querer Ya. llenar el vacío. Ok. 8. Ira inapropiada e intensa, dificultad para controlarla. Pues hay diferentes formas de expresar la ira, Ujú. pero creo que es bastante terrible esta. Ajá. 9. Ideas paranoides. En el tema de las ideas paranoides, todo el tiempo estás pensando, por ejemplo, que alguien te está persiguiendo, estás paranoide respecto a eso, o pueden pasar distintas circunstancias, pero esta característica, ¿no? Paranoide. Wow. Son 9 súper claros. Igual lo vamos a poner aquí en pantalla. En toda la pantalla vamos a cubrir con las mismas características. Sí. Y eh, ¿cuántas de estas características deben cumplirse para que salte la alarma y en el caso de que una persona tenga un familiar con estas características, una pareja, sea urgente ir a un psicólogo? ¿Cuántas de esas características, perdón, deben cumplirse? Bueno, según el manual, mínimo 5 características tiene que cumplir esta persona para poder ser diagnosticada. Ahora, sin dejar de lado que sí o sí tiene que ir a un terapeuta y poder hacerse la evaluación correspondiente, ¿no? Para ver si le sale, mediante las diferentes técnicas e instrumentos, si le sale que tiene trastorno. Ok, bastante interesante. Es importante porque a veces ha debido pasar, o sea, que ves gente que sí lleva al límite sus emociones, pero no es la única característica. Hay que tomar en cuenta las otras. Sí, bueno, ustedes que ya son peritos en el área ya deben, o sea, deben ver dos, tres características. Puede ser que mentalmente ya con las personas que les Tu rodean. término bien de abogado. Sí, 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 sí. Pero bueno, ya cerrando el tema de hoy, em, la última pregunta que te quiero hacer es, en terapia, ¿cuánto tiempo tarda una persona en mejorar un trastorno límite de personalidad? Qué valiosa la pregunta. ¿Cuánto tiempo crees? Me imagino que hay niveles de intensidad y yo esperaría, si me tocara el caso, que máximo harían cambios en un año, me imagino. Algo bien importante que dices es el yo. Yo esperaría y es bien importante. Cada persona llega con una predisposición diferente, el nivel de avance en cada persona es muy distinto, entonces no hay un tiempo definido, no te puedo decir ahorita 6 meses o un año, porque tal vez tú, por ejemplo, digamos, hipotéticamente tuvieras el trastorno, dices, yo en un año la logro y como que haces cosas, pones todo, eres puntual en las terapias, cumples a cabalidad todo lo que se te encarga en terapia y de alguna manera sales durante un año, pero o incluso en menos tiempo, pero ya depende de la individualidad, ¿verdad? Cada persona es distinta y nos llega con tiempos distintos y hay que aprender a adaptarse al tiempo del paciente, ¿no? Entonces,
así va evolucionando cada persona. No hay un tiempo definido, no podría decirles un tiempo definido porque algunos pueden mejorar muy rápido y otros más lento y eso está bien también. Claro. Ley, encantadísimo. Este capítulo casi yo no he hablado, pero realmente quería saber de este tema porque ustedes son los expertos, pero has quitado muchas dudas. Estoy seguro que muchas de las personas que están escuchando ahora están con la alerta y pensando, "Oh, ¿será que tiene? ¿Será que soy?" y demás, pero bueno, muchas gracias. Gracias, más bien aquí me encanta conversar de esto porque a veces tú tienes a alguien con un trastorno a tu lado y no tenías una A mi lado. respuesta. No tenías una respuesta de por qué tienes ciertas características, pero ahora lo sabes. Yo creo que es bien importante tomar en cuenta de las características, las 9, y también con los otros trastornos siempre ver esta profundidad y recurrir a tu terapeuta de confianza para poder mejorar en todo esto, tanto como acompañante como también para tu familiar. Así Total. que, salud, Salud, gracias por acompañarnos. Esto ha sido Trastorno límite Límite de de la personalidad. Personalidad.